Bueno, el año pasado ya Elena nos recordó que hubo 3 personas a las que eché vilmente del escenario. Una se ha roto una costilla, el otro viene con bastón y Elena se ha roto una media. Igual lo último no es tan grave, ¿no? Pero bueno, a Carlos también lo voy a presentar cantando, venga. Hakuna Matata, vive y deja vivir. Hakuna Matata, vive y sé feliz. Carlos Lobato, Hakuna Matata. Buenas tardes. Bueno, es verdad, he sufrido la maldición de Óscar, evidentemente, y no es parte del atrezo, que podía venir de Rafiki y utilizar el bastón. Y vengo a hablar básicamente de Rey León. No podía dejar pasar este año sin dedicar una charla a uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos. Como friki, como biólogo, pues yo le debo mucho a esta película de Rey León, y aprovechando que este verano estrenaron la nueva versión en imagen real, pues voy a hablar de fauna africana, de algunas curiosidades de la película y de esta fauna con el Rey León. Empiezo por el principio, el ciclo de la vida, ¿no? ¿Quién no se ha emocionado al escuchar ese coro africano? Debería estar sonando la música ahora, no sé por qué no suena. Ese coro africano, esa letra en zulú, que no tenemos ni idea de lo que dice, ¿no? Todo el mundo canta lo de "Ay cigüeña", ¿no? Bueno, pues no dice "Ay cigüeña", dice "Ahí viene un león". Habla de leones, evidentemente, ese inicio de la canción del ciclo de la vida. Y nada de cigüeña. No hay cigüeña. De hecho, no aparece ni una cigüeña en la película, ¿vale? Si traducimos el final de esta parte, habla de leones y leopardos. Cosa curiosa porque los leopardos se ven poquito también en la película. En esa secuencia inicial, que aparecen un montón de especies animales, si vemos un guepardo. Y bueno, los guepardos y los leopardos tienden a confundirse. Es fácil diferenciarlo porque los guepardos son animales más ágiles, más ligeros, más esbeltos, mientras que los leopardos son más robustos, más fuertes. El patrón de pelaje también es diferente. El de los guepardos pues, es un patrón de manchas negras con círculos, y el de los leopardos tiene esas manchas también, pero son abiertas en algunos casos. Pero quizás lo que mejor distingue a estos dos felinos son esas lágrimas negras que tienen los guepardos en su cara y que no vais a olvidar por la canción de Diego el Impala y Guepardo Valdés. Yo creo que ya no vaya a confundir más un guepardo con un leopardo. Y bueno, el chiste la tontería del nombre de Diego el Impala, le podía haber puesto también Diego el Gacela. De hecho, en la película salen gacelas en vez de impala, son dos tipos de artiodáctilos parecidos, y en esta secuencia de imágenes sí aparecen gacelas y no impalas. Aparecen un montón de especies. En los 4 minutos y medio que dura aproximadamente esa introducción, esa canción del ciclo de la vida, pues vemos unas 30 especies más o menos, en imágenes tan potentes como la del elefante con sus colmillos llenos de aves, y una representación bastante buena de lo que son las redes tróficas de la fauna africana. Yo creo que esto es sublime, que en una película de dibujo animado, en una película para niños, veamos tal representación de fauna tan bien hecha. Creo que es muy agradecido, ¿no? Yo creo que le debemos mucho todos a esta película. Y no hay cigüeña. Lo más parecido son las garzas blancas como esta que aparecen en el colmillo del elefante que hemos visto antes. Bueno, por ponerle pega, que le voy a poner muy poquita, ella si me pongo repelente y tiquismiqui y digo, bueno, aparecen animales que no deberían aparecer, como las hormigas cortadoras de hoja, que veíamos en la versión original, que yo pensaba que le iban a corregir para la versión nueva, y que va, ahí estaban también las hormigas cortadoras de hoja, que todas las especies de estas hormigas son de Sudamérica, no son de África. No hay ninguna especie de hormiga cortadora de hojas en la fauna africana. Sí que corrigieron a los osos hormigueros, que también aparecían en otra de las canciones míticas. Cuando Simba empieza a cantar esta cancioncilla tan alegre que todos tenemos metido en la cabeza, los animales empiezan a bailar y forman una torre, y en la cima hay osos hormigueros. Curiosamente, son los depredadores de las hormigas y también pertenecen a la fauna sudamericana. No hay osos hormigueros en África. En la nueva versión que estrenaron este verano no aparecían ya, afortunadamente los quitaron. Y el leopardo ese que no veíamos antes sí que aparece en esta secuencia, muy poco tiempo, pero sí podemos ver bailando entre esos animales a un leopardo. Esta escena yo tenía en mi cabeza, cuando me enteré de que iban a estrenar la nueva versión, no sabía cómo la iban a llevar a la versión en imagen real, porque es una escena que desentona un poco con el resto de la película. Es más caricaturesca,
que acuden al abrevadero cuando en África empieza a faltar el agua y se reúnen tantos y tantos ejemplares de la misma especie en torno a esos oasis de agua cuando van a beber. Yo creo que lo resolvieron magistralmente de esta manera, mostrando otro aspecto interesante de la vida en el continente africano. Una cosa que se le criticó mucho a la nueva versión es que la falta de expresividad en las caras de los animales. Decían que no transmitían. Yo creo que acertaron plenamente al no ponerle expresividad. ¿Te habéis visto esta película, una nueva versión de Mowgli en Netflix? Lo que es el guión de la película a mí me ha gustado, es contar la historia de otra manera, y me ha gustado, pero me llevé toda la película con un malestar por ver esas caras tan humanas que le habían puesto a esos animales, que creo que ha sido un acierto como lo han resuelto en El Rey León. Algunos errorcillos mínimos que también han arreglado en la nueva versión era la cuestión de si Rafiki era un mandril o un babuino, que cabía esa duda viendo el diseño del personaje en el dibujo animado. Tenía cola, tenía ese aspecto esbelto como los babuinos, vive en las llanuras abiertas de la sabana como esta especie, pero después tiene los colores y el pelaje típico de un mandril. Lo podríamos resolver diciendo que en los escarceos amorosos de un macho de mandril conoció a una seductora hembra de babuino oliva y de ahí nació Rafiki. Y entonces Rafiki es un híbrido, claramente. De hecho, los híbridos suelen tener problemas a la hora de tener descendencia. Suelen ser estériles. Y eso también explica por qué es el chamán, ¿no? Porque es el cura de la selva y se dedica a la vida sacerdotal y contemplativa, oficiando bodas, bautizos y comuniones entre los animales. Bueno... Y entierros también, porque ya me pongo un poquito más serio y hablamos de los rinocerontes que también vemos en esa película, que están en grave peligro de extinción, peligro crítico de extinción. Y bueno, hay una escena en la que se ve un magnífico ejemplar de rinoceronte negro, que lo distinguimos por el hocico puntiagudo. Hay una leyenda por ahí que dice que el nombre de rinoceronte negro y blanco no viene por el color, evidentemente, sino por la anchura del hocico del rinoceronte blanco. Ancho es white en inglés, que se confunde con white. Y en contraposición al otro le pusieron black, y de ahí viene, dice la leyenda, el nombre. Yo no he podido comprobar si eso es cierto o no, la verdad. Timón y Pumba se alimentan de bichos, les encantan comer bichos. Timón es un suricato, no tiene ningún problema por comer este tipo de animales, tiene su intestino adaptado a eso, pero Pumba tiene un problema. Pumba se alimenta de tallos, tubérculos, raíces, y no puede comer bichos, no está adaptado a ese aporte extra de proteínas. Las proteínas tienen además aminoácidos ricos en azufre, como la metionina, como la cisteína, y eso le produce problemas de ácido sulfídrico que conllevó a ese bullying que sufrió Pumba cuando era cría. Zazu también le arreglaron el tema de los dientes. Zazu no necesita dientes para nada. Zazu tiene un pico, que la evolución ha dotado de pico córneo a las aves y cumplen todas las funciones que tienen los dientes. Y bueno, el diseño de los personajes en general de la nueva versión es fantástico, maravilloso. Creo que han salido ganando casi todos, incluso las hienas. Y yo quiero romper una lanza al favor de las hienas, que siempre son presentadas como las malas, siguen siendo las malas, pero son animales muy necesarios en la sabana, son la patrulla de limpieza, la patrulla de reciclaje, y creo que cumplen una función importantísima para cerrar ese ciclo sin fin con el que partía la charla, las hienas, los buitres y otros animales carroñeros. Quiero terminar con los leones, como no podía ser de otra manera, hablando de Scar y Mufasa, que son hermanos, se presentan como hermanos y son muy diferentes. Lo del aspecto, bueno, tampoco nos vamos a meter mucho con eso porque el que ha visto una camada de gatitos ve que nacen gatitos de la misma camada con distinto pelaje y no hay ningún problema. Pero hay otros rasgos que sí pueden llevarnos a pensar que Scar y Mufasa son dos representantes de distintas subespecies de leones. Parece que Scar representa a la subespecie arábiga, el león asiático, y Mufasa al león africano, el león masái. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues una explicación también buena sería que un macho de león arábigo llega a aquella zona del Serengeti, se hace con un harén de leonas masái y de esas crías que van naciendo, pues una se parecería a la madre, que sería Mufasa, y otra se parecería al padre, que sería el caso de Scar. Y esto nos lleva a pensamientos como que Nala y Simba pues son medio hermanos, claramente, ¿vale? El padre de los dos es Mufasa. Esto yo sé que rompe muchos esquemas y tal, pero lo peor de todo es que como yo soy fan de Juego de Tronos, pues tengo que decir que Simba y Nala son la Cersei y el Jaime Lannister de la sabana, y de hecho los Lannister tienen como emblema el león. Yo creo que ahí la asociación está más que clara.
Claro, ya te pones a pensar y dices, ostras, cuando Simba destrona a Scar y recupera el harén de hembra, ahí está su madre y su suegra. Algunas veces ver las películas con esa historia de la ciencia nos lleva a estos pensamientos que, bueno, que dice, quizás es mejor el espíritu de la Hakuna Matata, de vive y sé feliz. Y nada, con esto yo termino mi exposición. Muchas gracias.